Hola, en este vídeo vamos a ver cómo funciona un selector de velocidades. Y sí, yo creo que sería el dispositivo soñado por la policía de tráfico, porque sería como tener una carretera en la que pueden entrar vehículos con muchas velocidades, algunas demasiado altas, otras demasiado bajas, pero nos las apañamos para que al final de la carretera solamente logren salir los vehículos que tengan la velocidad adecuada, ¿no? Y todos los demás vehículos, bueno, pues haríamos que se estrellaran. No es un selector de velocidades de tráfico lo que vamos a hablar hoy, sino que vamos a hablar de un selector de velocidades de partículas. Con las partículas no importa tanto que se estrellen. Y vamos a explicar cómo funciona no uno, sino dos posibles selectores de velocidades. Y básicamente se trataría de tener un dispositivo como este, en el que por este tubo pues vamos a proyectar unas partículas, que habrá algunas más rápidas, otras más lentas, pero lo que pretendemos es hacer algo que suceda por aquí, para que por el otro lado del dispositivo solamente salgan aquellas partículas que tengan unas velocidades determinadas. Eso es un selector de velocidades y os aseguro que es un dispositivo muy necesario pues, para hacer que otras cosas funcionen bien, ¿no? Por ejemplo, el espectrómetro de masas que vimos en algún vídeo anterior, necesitamos que todas las partículas entraran con una velocidad determinada, si no las trayectorias circulares pues eran poco predecibles, ¿no? Bueno, pues lo dicho, voy a plantear un primer selector de velocidades y luego lo mejoraremos con una segunda versión que será la que pondremos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues el dispositivo que estáis viendo aquí consta de dos placas, dos láminas, una cargada positivamente y otra cargada negativamente. Aquí lo vemos en visión lateral, pero esencialmente lo que tenemos que imaginarnos es esto. Son dos placas planas y paralelas, y esas dos placas, al estar la de arriba cargada positivamente y la de abajo cargada negativamente, pues generan entre medio de las dos placas un campo eléctrico, que va a ser un campo eléctrico uniforme, o sea, constante, en todos los puntos va a valer lo mismo, lo cual va a ser una ventaja, va a simplificar bastante los cálculos, que lo representamos mediante estas líneas de campo de color verde, ¿vale? Y eso, bueno, pues como este dibujo es un poquito complicado, aquí vemos el tubo en el que lanzaríamos la partícula, y esta partícula, pues es por ejemplo una partícula positiva, pues se vería repelida por la placa de arriba, atraída por la placa de abajo y se desviaría hacia abajo, ¿vale? Pero lo dicho, este dibujo quizás es un poquito complejo y se va a ver mejor si lo vemos en visión de lateral, ¿no? Así que vamos a pintar nuestra partícula. La tenemos aquí. La hemos lanzado. Una partícula que vamos a imaginar que es una partícula positiva. Y esa partícula positiva pues va a experimentar el campo eléctrico que actúa de arriba a abajo y va a experimentar, por lo tanto, una fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica va a ir, en este caso, hacia abajo. Y esta fuerza es Q por E. Esta es la fuerza eléctrica que experimenta la partícula nada más meterse allí dentro. Y como resultado de esa fuerza que experimenta, pues se va a desviar hacia abajo. ¿De qué manera? Bueno, pues es que la situación que vamos a ver aquí, pues la habéis visto ya cuando hacíais tiros parabólicos en los cuales la velocidad horizontal se mantenía constante porque no había ninguna fuerza horizontal que la fuera a cambiar. En cambio, verticalmente sí que actuaba el peso de las partículas, que hace que diera lugar a una trayectoria parabólica. Aquí va a ser exactamente lo mismo. Aquí vamos a obviar, por supuesto, el peso de la partícula. El peso de la partícula es ínfimo comparado con la fuerza electrostática que va a experimentar dentro de esta zona, así que del peso ni hablamos. Y lo que va a desviar hacia abajo la partícula va a ser, en este caso, el campo eléctrico, ¿vale? Que duda cabe que si las placas estuvieran invertidas de posición, la positiva abajo y la negativa arriba, la partícula se desviaría hacia arriba. Lo hemos hecho hacia abajo pues para ver una trayectoria quizá un poquito más familiar, ¿vale? Y lo dicho, esta partícula viene aquí con una cierta velocidad, y esa velocidad en lo que diríamos que es el eje X no se va a ver alterada, así que tendríamos, vamos a ponerlo aquí, en el eje X tendríamos un MRU. Y la ecuación del MRU sería esta. Y lo que nos vamos a plantear es cuánto tiempo le va a costar a esta partícula llegar al final del dispositivo. Pues para eso necesitamos algunos datos. Pues vamos a decir que la longitud de este dispositivo es L, ¿sí? Y por otro lado, pues la distancia entre las dos placas, que sea una distancia D, y que esto esté a una distancia de medios por aquí y de medios por aquí, ¿vale? Bueno, pues si la partícula tiene que recorrer todo el dispositivo, tendrá que recorrer una longitud L, X sub 0 va a ser 0, y el tiempo que va a tardar la partícula en recorrerlo, bueno, lo podemos despejar de ahí, vamos a ver cómo quedaría.
¿vale? Este sería el tiempo que le va a costar a la partícula llegar a salir por el otro lado. Pero al mismo tiempo que avanza en el eje X, ¿qué va a ocurrir en el eje Y? Pues lo que nos estábamos imaginando, fruto de esta aceleración vertical que va a experimentar, se va a desviar hacia abajo, en este caso con un mRUA. Y la ecuación del mRUA para el eje Y bueno, pues la velocidad del eje vertical inicial va a ser 0, puesto que la velocidad con la que entra aquí es una velocidad completamente horizontal, no tiene componente vertical la velocidad. Y lo que sí necesitamos saber es cuánto vale la aceleración. Y esa aceleración pues va a venir determinada por la fuerza que actúa. Pues sí, vamos a aplicar aquí la segunda ley de Newton, la vamos a poner ahí arriba. La fuerza que actúa pues va a ser Q por E, por el módulo del campo eléctrico, de manera que la aceleración que va a experimentar en el eje vertical pues va a ser Q por E partido por la masa, ¿vale? Bueno, pues vamos a meter toda esa información dentro de la ecuación del eje Y y vamos a plantearnos qué tiene que ocurrir para que la partícula esta, cuando avance dentro de esta zona, pues pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que pase rozando, que logre escapar de esta zona por los pelos, o que si lleva una velocidad demasiado baja, pues no logra salir, se estrellaría contra una de las paredes, y si lleva una velocidad pues muy elevada, pues sí que lograría salir, digamos, con holgura, ¿no? Bueno, pues aquí es donde podemos empezar a pensar, ¿qué partículas lograrán salir? Pues aquellas que tengan suficiente velocidad como para, como mínimo, pasar rozando por ahí. Y si además llevan una velocidad mayor todavía, pues saldrán seguro, ¿vale? Lo que está claro es que si llevan una velocidad menor que la velocidad límite para conseguir salir por ahí, entonces se quedarán a mitad de camino y no lograrán salir, ¿vale? Entonces tenemos que plantearnos qué tiene que ocurrir para que las partículas pasen por ese punto. Bueno, pues tendrá que ocurrir que cuando recorran la longitud L, ¿sí? Es decir, al cabo de ese tiempo, la distancia que recorran en el eje vertical sea de medios, ¿vale? De manera que desciendan justamente esta longitud. Vamos a sustituir todo en esta ecuación, de manera que, para que al final recorran de medios en el eje vertical, y su 0 es 0, la velocidad inicial del eje vertical, insistimos, es 0, puesto que toda la velocidad es horizontal, y esto tendrá que ser igual a 1/2 de la aceleración la sacamos de ahí, y el tiempo al cuadrado, pues lo sacamos de aquí, al cabo del tiempo que le cuesta a la partícula recorrer todo el dispositivo. Así que ponemos aquí el tiempo al cuadrado, L cuadrado, partido por V sub 0 al cuadrado. Y bueno, pues esta igualdad llena de letras, pues nos interesa saber cuál es esa velocidad límite para que las partículas logren escapar por los pelos. Despejamos de aquí, esto es bastante sencillo, de manera que la velocidad límite sería y la raíz cuadrada. Creo que lo he despejado bien, sí. Bueno, pues esto sería la velocidad límite con la que las partículas lograrían salir. O dicho de otra manera, vamos a pensar en lo que pretendíamos al principio, hacer un selector de velocidades. Por este tubo van a salir partículas más rápidas o más lentas. Aquellas partículas que sean demasiado lentas bajarán muy rápido y chocarán contra la pared y no lograrán salir del dispositivo. Aquellas partículas que sean muy rápidas les dará tiempo a bajar poco y de manera que lograrán salir. Y la barrera está en esa velocidad justa para que las partículas estén aquí a punto de salir. Y eso es lo que hemos calculado aquí. Esa sería la velocidad mínima necesaria para que las partículas logren salir, ¿vale? De manera que esto no es exactamente un selector de velocidades. Esto lo que hace es hacer que se estrellen las partículas que sean demasiado lentas. Esto los responsables del tráfico no sería precisamente lo que les gustaría, ¿no? Más bien les gustaría lo contrario. En cualquier caso, bueno, pues esto lo que hace es controlar un poquito las velocidades de salida de las partículas. Y de paso nos ayuda pues, a ver una realidad, y es que dentro de lo que es la física pues no pasa nada
si uno combina lo que uno sabe de lo que es las fuerzas electrostáticas, lo que es el campo eléctrico, que es lo que hemos aplicado aquí, y lo combinamos con algo tan elemental como es la cinemática, ¿no? La cinemática, en este caso, del MRU, del MRUA y de cómo se combinan para hacer un tiro parabólico, ¿de acuerdo? Bueno, pues esas herramientas del MRU y del MRUA, en este caso, nos han servido para determinar la velocidad límite de escapatoria de las partículas que entran en un selector de velocidades de este tipo, ¿vale? Bueno, pues sí que es cierto que no es un selector estrictamente hablando, porque las partículas demasiado rápidas se nos están escapando. Así que esto nos sirve un poquito de introducción, porque el verdadero selector de velocidades lo vamos a construir aquí. Y se parece, pero falta aquí un ingrediente importante, y ya os podéis imaginar cuál va a ser. Estamos en el tema de campo magnético y lo que hemos hecho hasta ahora ha sido campo eléctrico. Y sí, vamos a hacer una cosa divertida, y va a ser combinar el campo eléctrico, las líneas verdes que vemos aquí, y vamos a ver cómo incorporándole un campo magnético, pues este selector de velocidades pues va a funcionar muy bien. Nos hacemos un poquito de espacio. Y aquí, como os decía, tenemos el campo eléctrico, igual que antes. De nuevo, las partículas las lanzamos por aquí. Vamos a poner aquí una partícula también positiva, la hemos lanzado por aquí a una cierta velocidad. Y claro, pues si solamente actúa el campo eléctrico, pues estas partículas sí o sí se van a bajar para abajo. Entonces, lo que pretendemos es compensar esa tendencia a bajarse para abajo de las partículas, es decir, esta fuerza electrostática, la que hemos pintado antes. Q por E. La queremos compensar con una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética queremos que vaya para arriba. Esta es la idea. Magnética. Queremos compensar la fuerza eléctrica con una fuerza magnética. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues la solución, pues la digo ya porque digamos a veces no es sencilla encontrarla, es aplicar un campo magnético, y ese campo magnético va a ser perpendicular al plano del papel, perpendicular al plano de la pizarra, como viene siendo habitual, y en este caso nos interesa que ese campo magnético vaya hacia adentro, ¿vale? Y es lo que vamos a pintar aquí, unas líneas de campo magnético que si van hacia adentro pues van a ser cruces. Vamos a pintar aquí unas pocas, pues una cruz por aquí, otra cruz por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Es un campo magnético uniforme. Y vamos a ver por qué este campo magnético nos consigue esa fuerza magnética capaz de compensar la fuerza eléctrica. Vamos a recordar cómo se calculaba la fuerza de Lorentz. Bueno, pues llega el momento de manejar nuestros bolígrafos o nuestra regla de la mano derecha, a ver si hemos acertado. Bueno, pues lo que tenemos es, primero, el vector de velocidad horizontal, este. Y hemos puesto un campo magnético hacia adentro. Hacia adentro, el montaje sería este. Vector de velocidad y el campo magnético hacia adentro. Y según la regla de la mano derecha, tengo que girar de V, que es el vector este que tengo aquí, hacia B, que es el vector que se mete para adentro. Y tengo que girar con mi mano derecha, los 4 dedos que giran, los pongo en el vector V, los giro hacia donde está el campo magnético, que está hacia adentro, B, y me fijo que mi pulgar va hacia arriba. O sea que efectivamente este campo magnético que se mete para adentro consigue que salga una fuerza magnética hacia arriba. Y ahora veremos cómo nos las arreglamos para que efectivamente esta fuerza magnética compense a la fuerza eléctrica. Pero de momento la clave de este selector de velocidades, que este sí que va a ser un selector que funciona muy bien, va a ser que seamos capaces de combinar un campo eléctrico, en este caso vertical y dirigido hacia abajo, con un campo magnético horizontal, y en este caso que se mete hacia adentro. Si el campo magnético lo hubiéramos hecho al revés, pues veríamos que la fuerza magnética, en vez de compensarla, iría para abajo y entonces se sumarían las dos. No pretendemos eso. Pero veámoslo bajo un punto de vista sencillo. Solamente hay dos opciones. El campo magnético perpendicular o va para adentro o va para afuera. Si vemos que hacia afuera no funciona, porque la regla de la mano derecha pues me dice que la fuerza va para abajo, pues no hay otra opción que sea hacia el otro lado. Y si lo comprobamos, como ha sido el caso, pues sí, la fuerza magnética tiene que ir hacia arriba, ¿vale? Bueno, pues aquí está la clave del asunto, y es que, ¿qué pasa si compensamos estas dos fuerzas eléctricas y magnéticas? ¿Qué tiene que ocurrir para que esas dos fuerzas sean iguales? Bueno, pues en este caso ya podemos trabajar solamente con los módulos de las fuerzas.
¿vale? Porque las direcciones, los sentidos son opuestos, la misma dirección, y vamos a poder decir que la suma de fuerzas, es decir, que la fuerza eléctrica más la fuerza magnética será cero si la fuerza eléctrica y la fuerza magnética tienen el mismo módulo. Pues vamos a ver qué módulo tendríamos aquí. La fuerza magnética, esto es QV por B. Y la fuerza eléctrica, pues Q por E. Y la buena noticia es que las cargas se nos van, y esto es lo que debe cumplirse para que estas dos fuerzas se compensen, ¿vale? ¿Y qué pasa si se compensan? Bueno, pues lo que va a ocurrir va a ser que si estas dos fuerzas se cancelan, la suma de fuerzas es cero, tendríamos un MRU. Aquí no va a haber ni trayectoria parabólica ni nada. Si las dos fuerzas se compensan, significa que esta velocidad con la que las partículas han entrado aquí dentro va a permanecer constante, de manera que estas partículas pues van a lograr salir. Y saldrán por aquí, por orificio que les hemos preparado. Y estas partículas saldrían por este extremo con la misma velocidad con la que han entrado. ¿Vale? Esto no se ocurrirá a las partículas que lleven la velocidad justa para que se verifique esto. ¿Y cuál es esa velocidad? Pues es el cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, lo vamos a entender enseguida. Ocurre que la fuerza eléctrica vale siempre Q por E, no depende de la velocidad, depende de la partícula que hemos metido, y sea un protón, será lo que sea. Y la fuerza magnética sí que depende de la velocidad. O dicho de otra manera, esta fuerza magnética, esta fuerza azul, este término de aquí, cuanto mayor sea la velocidad, mayor va a ser la fuerza magnética. De manera que si la fuerza magnética es mayor que la fuerza eléctrica, las partículas muy rápidas van a tener una fuerza magnética mayor, se va a desviar esto hacia arriba. Y si se desvía hacia arriba, pues no van a salir por el agujerito, de manera que esas partículas demasiado rápidas, en este caso sí, se van a quedar atascadas porque van a desviarse hacia arriba. Y aquellas partículas que lleven una velocidad demasiado baja, pues de nuevo la fuerza magnética va a depender de esa velocidad y va a ser un vector fuerza magnética más pequeño, demasiado pequeño. No va a compensar la fuerza eléctrica, y como va a ganar la fuerza eléctrica, esas partículas se van a desviar hacia abajo, mucho o poco, no lo sabemos, pero se van a desviar hacia abajo y tampoco van a lograr salir del dispositivo. No van a tener esa trayectoria rectilínea que les permitiría salir, ¿vale? O sea, las partículas demasiado rápidas experimentan mucha fuerza magnética, no logran escapar porque se desvían para arriba. Y las partículas demasiado lentas, pues su campo eléctrico domina y se van a desviar hacia abajo y tampoco van a lograr salir. ¿Cuáles lograrán salir? Las que tengan una velocidad que coincida con esta igualdad. Esta es la velocidad de las partículas que logran salir. ¿Y por qué decimos que es un selector de velocidades? Pues porque esta velocidad la podemos elegir nosotros. Nosotros somos los que hemos montado el dispositivo experimental y nosotros podemos elegir si queremos que haya más campo eléctrico o más campo magnético. Es una cosa, son campos que los ponemos nosotros mediante un dispositivo que ahora diremos cuál es, y eso lo podemos regular con una especie de potenciómetro, ¿vale? Generalmente el campo eléctrico, el campo magnético viene dado ya por unos imanes permanentes que se pondrían, digamos, uno aquí y otro por detrás. O sea que el campo magnético generalmente no es el que se suele variar. El que se suele modificar es el campo eléctrico. El campo eléctrico sí que conectando estas dos placas, la positiva y la negativa, a una fuente de voltaje, ahora veremos cómo, uno puede hacer que haya más o menos campo eléctrico. De manera que si el experimentador desea que por aquí salgan partículas muy rápidas, pues querrá que este cociente sea un número grande y para eso pondrá un campo eléctrico elevado, ¿sí? con un voltaje elevado. Y si quiere que las partículas que salgan sean partículas lentas, para que este cociente sea pequeño, recordamos que el campo magnético realmente no lo cambiamos, cambiaremos un campo eléctrico, lo pondríamos más bajo, con un voltaje al que cortamos las placas más bajo, y conseguiremos que la velocidad de salida fuera menor. Y esto sí que es un auténtico selector de velocidades, ¿vale? Recordamos la idea clave. La idea clave es, por eso esto es un ejercicio divertido, combinamos un campo eléctrico con un campo magnético. No de una manera especialmente complicada. El campo eléctrico, pues en este caso, pues es un campo eléctrico uniforme, vertical, diseñado de esta manera, positivo arriba, negativo abajo,
Y el campo magnético, para que compensen estas dos fuerzas, necesitamos que sea un campo magnético perpendicular al papel, que es como siempre, y lo único, pues tenemos que elegir bien si ese campo magnético va hacia adentro o hacia afuera. ¿Cómo lo hacemos? Pues casi os diría que lo hicierais por ensayo y error. Dibujarlo hacia afuera, y si lo dibujáis hacia afuera, veréis que al aplicar la de la mano derecha, la fuerza que os sale, pues no compensa la fuerza eléctrica. Error. Pues si no va para afuera, irá para adentro. Y efectivamente, cuando va para adentro, la regla de la mano derecha, velocidad para allá, campo para adentro, me sale un vector para arriba, la fuerza magnética compensa, ¿vale? Algún detalle más que deberíamos saber. Si en vez de una partícula positiva pusiéramos una partícula negativa, que estuviéramos por aquí bombardeando con electrones, pues ¿cambiaría el resultado? Pues no, no cambiaría, porque si metiéramos por aquí electrones, sí que es cierto que la fuerza eléctrica, en vez de ir hacia abajo, iría hacia arriba, ¿vale? El campo eléctrico es la fuerza sobre cargas positivas, las cargas negativas llevan una fuerza opuesta. Pero también cambiaría de sentido la fuerza magnética. La fuerza magnética, también para cargas negativas, pues hay que multiplicarla por ahí por un signo menos y hace que el vector cambie de sentido. De manera que si la carga que metemos aquí es una carga negativa, pues estos dos vectores se intercambian, pero el resto del cálculo, es decir, igualar la fuerza magnética a la fuerza eléctrica, sería exactamente igual y el resultado sería también exactamente el mismo, ¿vale? Dos cuestiones. Nos quedan por revisar tres cosas. Las dos primeras son sencillas, la tercera es un poquito más elaborada. Pensemos, ¿qué sucedería si desconectamos el imán? O si cogemos el imán que hemos puesto para el campo magnético, cogemos y lo quitamos. De manera que solamente actúa el campo eléctrico. ¿Cómo se moverían entonces las partículas? Pues creo que es fácil imaginar. Se moverían exactamente igual que sucedía en el selector anterior, ¿no? Si no hay fuerza magnética, pues todas las partículas se desvían para abajo. En una trayectoria que sería, ya lo hemos visto, una trayectoria parabólica. Entonces sería una parábola, ¿vale? Sería el ejemplo de arriba. Segunda cuestión. ¿Qué sucede si lo que eliminamos es el campo eléctrico y solamente nos quedamos con el campo magnético? ¿Qué pasa si el campo eléctrico desaparece? Pues la inercia nos lleva a pensar que la situación será la misma, pero al revés. En vez de desviarse en parábola para abajo, se desvía en parábola para arriba. Pero va a ser que no, porque no hay que olvidar que las partículas dentro de los campos magnéticos uniformes describen siempre trayectorias circulares. Y si hemos quitado el campo eléctrico, lo que me queda es una partícula que está dentro de un campo magnético y va a experimentar una trayectoria circular. De manera que no sería una parábola, sino que sería una circunferencia. Alguien puede decir, hombre, la situación es parecida. Bueno, el dibujo podemos decir que es parecido, pero ni siquiera eso. Una cosa es una parábola y otra cosa es una circunferencia. Y la causa está en que para la trayectoria parabólica, es decir, el campo eléctrico, la fuerza siempre va a ir para abajo, como si fuera el peso de las partículas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque está guiada esa fuerza por las líneas de campo eléctrico. Pero si la fuerza que persiste es la fuerza magnética, porque nos hemos quitado en medio la fuerza eléctrica, pues entonces la fuerza magnética resulta que no va a ir siempre hacia arriba, sino que la fuerza magnética ya hemos visto que es una fuerza que tiene siempre dirección radial y hacia adentro. Así sería la fuerza magnética. Y esa fuerza magnética, pues al ser una fuerza siempre centrípeta, no va a provocar la misma trayectoria que la fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Así que esto es una especie de prevención, no caigamos en la trampa. Si actúa el campo eléctrico, sí, parábolas. Pero si lo que actúa es solamente el campo magnético, tendremos, como suele ser habitual, para partículas que se mueven dentro de un campo magnético, trayectorias circulares, ¿vale? Y la tercera cuestión que me gustaría transmitiros aquí también es que pensemos que es cómo podemos regular ese campo eléctrico. Antes he dicho que esto se conseguía regular el campo eléctrico mediante una especie de potenciómetro regulando el voltaje, el potencial al que está sometido este dispositivo. Bueno, esto quizás es un poquito avanzado, pero yo creo que no es demasiado difícil y de verdad que me va a caber en este medio metro cuadrado que tengo aquí. Y es un resultado que es bastante útil. Y es útil porque este dispositivo que he pintado aquí, pues lo he llamado dispositivo, placas. El nombre técnico de este juguete es un condensador. Un condensador es un dispositivo, hay muchos tipos de condensadores, pero este condensador se llama condensador plano paralelo
y consta de efectivamente dos placas metálicas para que conduzcan la electricidad. Una la cargamos con una carga, otra de un signo, otra con una carga de otro signo, desde el signo opuesto, y entre medio se genera un campo eléctrico, en este caso uniforme. Y este dispositivo pues sirve para muchas cosas en circuitos eléctricos, sirve como almacén de energía, tiene muchas aplicaciones, los condensadores, ¿vale? Y bueno, pues este dispositivo, para cargarlo, para hacer que tenga arriba una carga positiva y abajo una carga negativa, pues lo que se suele hacer es conectarlo a una fuente de potencia, a una pila. Entonces podríamos, por ejemplo, este es el símbolo que se emplea para representar una pila, conectar esto a una pila de una fuente de voltaje de 12 voltios, de 9 voltios, y con ese voltaje conseguiríamos efectivamente tener aquí cargas de un signo, cargas del otro, y esto ya generaría un campo eléctrico. Lo que ocurre es que, ¿qué relación hay entre el voltaje que ponemos aquí y el campo eléctrico que se genera? Me puedo imaginar que a mayor voltaje, mayor campo eléctrico dentro del condensador, vamos a llamarlo ya por su nombre, ¿no? Bueno, pues hay una forma muy sencilla de encontrar esa relación y nos sirve también de repaso de fórmulas importantes. Les vamos a poner aquí, y es que vamos a recordar que el trabajo que hace el campo era igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Y en este caso, el trabajo que hace el campo, vamos a plantearlo para el trabajo que hace el campo para ir desde la placa positiva a la placa negativa. Y ese trabajo, pues resulta que en este caso sí que es muy fácil de calcular, porque como decía, al ser el campo eléctrico uniforme, pues ahí la fuerza eléctrica va a ser constante, y cuando la fuerza eléctrica es constante, pues uno puede aplicar las fórmulas sencillas de que esto es la fuerza por la distancia. Y la energía potencial, pues también sabemos que esto lo podemos expresar de una forma útil como Q por V inicial. Vamos a ir del más al menos, Q por V más, menos Q por V menos. Y esto es porque queremos ir desde el más hasta el menos. Queremos trasladar una carga desde el más hasta el menos. Y ahora pues vamos a seguir pensando. Esa fuerza eléctrica es Q por E. Así que podemos poner esto como Q por E por la distancia. Y aquí pues sacamos el factor común, el Q V más menos V menos. Y efectivamente aquí las cargas se nos van y llegamos a una expresión que os aseguro que va a ser bastante útil. Esto es ni más ni menos que la famosa diferencia de potencial. Y podemos decir aquí, por lo tanto, que la diferencia de potencial va a ser igual al campo eléctrico por la distancia. Y esta es la relación que os decía que es útil porque me permite predecir cuánto campo eléctrico va a haber dentro de un condensador. Y eso lo voy a regular con este voltaje. Si yo pongo mucho voltaje, claro, la distancia de separación es fija. Si yo pongo mucho voltaje, va a haber dentro mucho campo eléctrico. Y al revés, si quiero que haya poco campo eléctrico, con bajar el voltaje lo conseguiría. ¿De acuerdo? Esto para poderlo regular, pues aquí he dicho que se conecta a una pila de 9 voltios. Lo habitual es conectarlo a una fuente de voltaje variable, que se pueda regular mediante un potenciómetro, y eso pues se suele representar de esta manera. Es el símbolo de la pila, pero una especie de flecha que nos dice que ese potenciómetro lo podemos regular, ¿vale? Bueno, pues quizá hemos ido demasiado lejos porque hemos utilizado el selector de velocidades para llegar a un resultado típico de condensadores plano paralelos. Vamos a pararlo aquí y vamos a pararlo porque ya hemos visto con los tres últimos vídeos los tres dispositivos que representan cómo actúa la fuerza del Orient, la fuerza magnética. Por repasarlos, el primero que vimos fue el famoso espectrómetro de masas, en el que vimos que efectivamente las trayectorias de una partícula cargada en un campo magnético son trayectorias circulares. El segundo era casi un desarrollo del espectrómetro de masas, el famoso ciclotrón de Ernest Lawrence, en el que las partículas pues, tenían trayectorias espirales mediante la acción de un campo magnético. Y el tercer dispositivo es este que acabamos de ver aquí, y es que la acción combinada de un campo eléctrico uniforme con un campo magnético uniforme, cuando están bien puestos, me permite asegurarme de que las partículas que salgan por el otro lado sean unas determinadas que nosotros podemos controlar. Y por eso esto es un selector de velocidades. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y seguiremos hablando de más cosas relacionadas con el magnetismo en los próximos vídeos. Venga, hasta la próxima.